Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En mayo pasado se cumplieron 15 años de un acontecimiento que enlutó al pueblo dominicano, la tragedia de Río Blanco, ubicado en Jimaní, en la que perdieron la vida cientos de personas. Algunos expertos en materia medioambiental atribuyen las causas de la ocurrencia de este fenómeno a los daños provocados por los humanos a la naturaleza, así como a la pobreza extrema en la zona. ¿Qué ha pasado en este lugar y cómo se explica que la deforestación esté relacionada a la embestida de un río? La respuesta a continuación. ¡Mi Dios! ¡Dame fuerza, mi Dios! Nada más encontrar en el cuerpo de mi hermana, de mi hermano y mi papá. Al lago Enriquillo fueron a desembocar. Ahí el que quería ver parte de sus familiares, muchos fueron encontrados ahí. El silencio recorre las calles del barrio La 40, ubicado en el municipio Jimaní, provincia de Independencia. Allí, los recuerdos de una de las experiencias más trágicas que ha enfrentado República Dominicana aún retumban en la memoria de quienes permanecen en el lugar. Por ahí es que nace, por ahí es que viene el río Blanco Soliet. Entonces nosotros también tenemos temor a que vuelva y pase lo mismo que pasó durante el 24 de mayo, que hoy es el 24 de mayo del 2004. Ya tenemos temor porque cada vez que llueve nos miramos la cara uno al otro. ¿Y será verdad que vuelve a pasar lo que pasó durante esos años? Se refiere a la crecida del río Blanco que nace en Haití con nombre Soliet, ocurrida en mayo de 2004. Aquel lunes, más allá de las intensas lluvias, el día transcurría normal. Está lloviendo, pero que yo no siento agua, pero con una yo bajo los pies, hay agua dentro de la casa. Pero todavía no se siente el movimiento de nada. Yo siento que la casa ya tiene agua. Agarro en ese mismo momento y cojo, se acaban los pelota, me voy a acostar, me acosté. Yo pensaba que no iba a pasar. Cuando yo quise ir a buscar a mi mamá, ya la había llevado con tu casa. Eso es lo que yo tenía nada más, mamá. En horas de la madrugada, los residentes aseguran haber escuchado un sonido tan fuerte que algunos lo relacionan con un rayo, otros con una explosión. Me acosté a dormir. Estoy durmiendo. Siento ese quimbimbazo, ¡plá! Como un rayo, no sé. Enfocó ese barrio entero. Fuerte. Y me imaginé que, cuando hago así, que ya yo estoy ya agarrado. El barrio Entero. Digo yo, ay Dios mío, ¿y qué? ¿Y qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿Y qué? Vienen unos vecinos de por allá atrás, de la parte más arriba, y nos están llamando que por ahí viene el río, que por ahí viene el río, que por ahí viene el río. Bueno, nosotros como cabeza dura, casi que hay que decir, no le hicimos caso, como que ese río nunca lo vimos bajar en esa magnitud, con un volumen de agua exagerado. Seguimos acostados, pero al momento insisten los que están afuera y nos llaman. Que el río y que el río va bajando, y que el río va bajando, que trae mucha agua, que se está metiendo a las casas. Momentos de desesperación azotaban a decenas de moradores de aquella barriada ubicada al oeste del territorio dominicano. Niños, hombres, mujeres, adultos y ancianos luchaban por sobrevivir. Fue algo terrible. Fue algo que yo en mi vida nunca lo hubiese visto de esa forma y tuvimos que luchar contra lo que venía. Tuve que ayudar a agarrar a mis hijos para salvarlos. Tuvimos que pasar a la casa de la vecina, que era de bloque, subirnos arriba del techo para podernos salvar, porque todo era arrastrando todo a su paso. Nosotros duramos en el techo como 2 horas. 2 horas porque ya estaba casi aclarando, pero vimos muchas cosas de arriba, muchos vehículos que iban boyando, personas. Oye, fue algo increíble. La embestida del río destruyó decenas de familias, incluyendo la de este joven quien perdió a su padre y 2 hermanos.
Nada más encontrar el cuerpo de mi hermana, de mi hermano y mi papá. ¿Te ha hecho falta, hermano? Sí, demasiado. Las imágenes en Google Earth permiten apreciar cómo se encontraban ubicadas las viviendas en esta zona antes de ocurrir la tragedia. En 2004, se visualizan varias casuchas que algunos municipios de Jimaní construyeron en medio de un terreno seco que correspondía al río. Las demás estaban situadas a una altura muy cercana a este. Estas casas formaban parte de sectores pertenecientes a Jimaní, como Batey Bombita, el INVI y la 40. Este último, el más afectado. Yo lo que he hecho es que me he agarrado del marco de la puerta de la casa. Cuando me di un zumbón que fui a recalar a un conuco, por ahí no sé en qué conuco es. Y la gente voceando. Yo oía a la gente cuando pasaban voceando. Yo vivía por aquí, por un sitio que le llamaba Batey Bombita. Yo vivía a medio de río. A mí me se fueron mi familia, mis hermanos. Ahí habían haitianos, dominicanos, de todo el mundazo. Chiquitos, grandes, mujeres embarazadas, de todo. Jimaní es un municipio de la provincia de Independencia que para esa época contaba con más de 11.000 habitantes, según el Censo de Población y Viviendas realizado en 2002. Los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia indican que en los sectores impactados por el río, más de 5.000 personas resultaron afectadas, más de 1.500 damnificados y unas 721 viviendas destruidas. Ha sido el evento más grande que se haya podido registrar en un municipio o una provincia. Estamos hablando de que alrededor de, en las primeras horas, yo recuerdo muy bien, estamos hablando del 24 ya, nosotros teníamos alrededor de casi 400 muertos, identificados. Estamos hablando de personas que sus dolientes aparecieron durante el proceso, pero hubieron algunos, otros, que no eran descendientes dominicanos, que también es otra característica que tuvo esta riada, que fue fronteriza. Nace en el Soliep, del lado de Mapú, en el lado de la República de Haití, nos trajo muchos cadáveres que no eran de esta zona. Pero estamos hablando donde si tú haces un cálculo matemático que te tenía alrededor de más de 700 y pico de viviendas impactadas de forma directa, y ya con 700 y pico de viviendas impactadas de forma directa en los diferentes sectores como la 40, el INVI y eso, y tú haces una media, que cada vivienda tiene un promedio de familia de 5, 3, 4, el promedio nuestro es 5, y hubieron familias que desaparecieron completas, o sea, no hubo tiempo, porque fue una riada de repentina, en hora de la madrugada, en hora que todo el mundo está durmiendo. El informe final del COE da cuenta de que en esta catástrofe natural perdieron la vida más de 1.000 personas y la escasez de fundas para enterrar los cadáveres fue parte de las limitantes que encontraron. Nadie está esperando un evento de repente de 2.000, 2.500 muertos. Entonces tú decís, yo necesito 1.200, 500 fundas de cadáveres, quizás no se tenían en almacén, y fueron sepultados en dos tipos de condiciones. Uno tipo trinchera, que se hace en un cementerio, y otro que fue el uso de una fosa común en aquellos que ya no fueron reclamados. Quizás es una de las maniobras que quizás no está permitida en este tipo de operación, pero lamentablemente fue una decisión de otro nivel que se tomó y hubo que ejecutarla. El subdirector del COE recuerda que había la incidencia de una vaguada sobre el país y el organismo había emitido unas alertas de lluvia en la parte norte. Se registraron inundaciones en Palo Verde, Montecristi, y se hablaba sobre una baja en la zona suroeste del territorio. Sin embargo, en el lugar donde ocurrió la tragedia no había alerta, por lo que para ellos el acontecimiento también fue una sorpresa. Cuando el operador de radio me dice a mí, comandante, tenemos una llamada de Jimaní que el río entró al pueblo, me sorprende porque el que conoce y sabe dice río, cuando ese río está en una pequeña, un riachuelo lo que parecía. Comenzamos a activar todo el engranaje que conllevaba esta operación,
Yo estuve en Jimaní a las 5:45 de la mañana. En el proceso de rescate trabajaron más de 2.000 hombres, pues el suceso se había convertido en una emergencia nacional que acaparó la atención del mundo. La magnitud del suceso aún es motivo de análisis para algunos. Una cuenca que no tenía capacidad de retener el agua, pero a la vez había una población que no tenía idea de cómo responder. No existía un sistema, y no existe todavía, a nivel de las comunidades, un sistema de alerta temprana, con capacidad de respuesta organizada. Parte de toda la estrategia de prepararnos para eventos naturales, para que no se conviertan en desastres, implica una información de cómo funciona la naturaleza en los sitios. Entonces está claro que en todos los lugares con fragilidad necesitamos un sistema de alerta que nos señale cuando el estado de la cuenca, por cualquier fenómeno natural o por cualquier accidente humano, tecnológico, puede implicar un riesgo para quien está agua abajo. Igualito que cuando van a liberar una presa, en un sitio te tocan una sirena. Pero mencioname cuáles serían esos lugares donde necesitamos los sistemas de alerta. No, mira, nosotros en todos los lugares en que nosotros tenemos cuencas fuertemente encañonadas con grandes posibilidades de correntía y un deterioro ambiental, tendríamos que hacerlo. La primera tragedia de estas lluvias se registró en Mapú, una comunidad pequeña ubicada sobre un cauce que lleva su nombre en Haití. Concluyó con la desaparición completa de esta barriada. Es una tragedia sin precedentes, ¿no? La lluvia continuaron, ¿no?, durante toda la noche del 24 y sobre el territorio ya del río Solier comenzaron los escurrimientos de esas lluvias intensas y llegaron a un pueblo intensamente poblado que se llama Font-Berret, y la crecida que generaron esas lluvias intensas golpearon esa comunidad. Se supone, por la información que recogimos, que entre 8 y 9 de la noche llegó la avalancha de agua. Luego de golpear la comunidad haitiana de Font-Berret, el río continuó avanzando rumbo a territorio dominicano, donde le tomó unas 4 a 5 horas llegar, motivo por el que muchos dicen las pérdidas humanas en Jimaní se pudieron evitar. En la parte de Haití yo creo que era muy poco, ya dado el fenómeno, lo que se podía hacer. Pero en la parte dominicana, en Jimaní, yo creo que faltó algo de aviso a tiempo. Si hubiese habido una alerta temprana, conociendo lo que había pasado en Font-Berret, y se hubiese alertado a la población de Jimaní, sobre todo la más cercana al cauce del río Blanco, se hubiesen podido evitar gran parte de los muertos de las muertes que ocurrieron ahí. Falta de previsión, porque sí se conocía, meteorología conocía del evento que estaba aconteciendo sobre el territorio. Parece que no había la información como señala, de la tragedia que había sucedido. Pero creo que fue falta de previsión, ¿no? un poco falta de previsión. Porque una cuenca que aporta y con pendientes tan elevadas como esa, y la dirección de los flujos y la ubicación de Pedernales, de Jimaní, al lado, prácticamente también ahí dentro del propio cauce del río Blanco, ya las autoridades de ese momento debían derivar, ¿no?, de ahí, que había que alertar y tomar medidas en la población. Si la cuenca de Río Blanco no hubiera estado deforestada, la presión con la que llegó el agua a la comunidad que habitaba la zona hubiera sido menor, así como la cantidad de muertos. Casi un 90% o más de la cubierta vegetal en esa área prácticamente no existe. Lo que ocurrió tiene que ver con el terrible deterioro ambiental de una cuenca totalmente desnuda. Nos vamos a una primera pausa y volvemos con la segunda parte de nuestro reportaje, la tragedia de Río Blanco, la venganza de un daño ambiental.
En 2004, los residentes en comunidades próximas al Río Blanco fueron impactados con una avalancha de agua y lodo generada por las intensas lluvias. Expertos en la protección al medio ambiente explican que ese impacto fue mayor debido a que la cubierta vegetal de la cuenca prácticamente había desaparecido. Una desforestación que se mantiene a la fecha. Esto es digamos que es la continuidad de la sierra del Bauruco, el Massif de la Sel en Haití, que representa la segunda altura de la isla. Estamos hablando de 2.700 metros. Y el río Soleil, fíjate, te baja por aquí, mírenlo ahí, y termina llegando a Jimaní. Fíjate que tú tienes una serie de pequeñas subcuencas que no se notan, que es como si fuera una venosidad hacia una vena central que lo alimenta. Ahora, toda esta cuenca alta, toda, está total y absolutamente pelada. Y así estaba en ese entonces. La cuenca del río Soliero, Río Blanco, que tiene más o menos un 70% del territorio de la cuenca es en Haití, y casi un 90% casi, o más de la cubierta vegetal en esa área prácticamente no existe. Ha sido cortada. Entonces eso fue uno de los factores que influenció sobre esa tragedia que se generó. Los datos más recientes que manejan las autoridades de Haití apuntan a que la vecina nación solo tiene una cobertura forestal de 1.52% a 3.5% de su territorio y una vegetal de 8.96%, mientras República Dominicana cuenta con 40% de su superficie forestada, según informes de la Dirección de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con más de 21.2 millones de habitantes, 10.5 en República Dominicana y 10.7 en Haití, la isla confronta el problema de que solo alrededor del 3% de los haitianos tiene acceso a gas licuado de petróleo y energía eléctrica, por lo que la isla Santo Domingo carga con un pasivo ambiental que aumenta con el impacto negativo de más de 9 millones de habitantes del vecino país, empujados por la pobreza a utilizar carbón y leña para preparar sus alimentos. Pero ¿qué está pasando en República Dominicana? Que, por ejemplo, esta sierra de Bauruco está siendo destruida en su altura, sustituida a la vegetación especializada, que es además la que retiene el agua para dar el agua a ambos sitios, hacia la zona de Pedernales y hacia la zona de Jimaní, digamos hacia la vertiente sur y hacia la vertiente norte del Bauruco. ¿Qué ocurre? Que si yo elimino aquí la vegetación especializada, la sustituyo incluso por cebolla, por papa o por aguacates, peor aún promovido por el propio Estado, que es una de las gravedades. Yo estoy incrementando la vulnerabilidad de esta zona, estoy multiplicando su fragilidad. Y al igual que la zona se hace incapaz de captar humedad de manera continua y aportar humedad para la existencia de los acuíferos, el día que venga un evento especial, una tormenta, un aguacero, el agua va a manifestarse inmediatamente en los cauces y lo que va a hacer que estos suelos productivos arriba los va a arrastrar, convirtiéndose en un problema hacia abajo. La provincia Independencia, localizada en la región fronteriza, ocupa el cuarto lugar con una tasa de 72.9% de las 10 provincias más pobres, según un informe dado a conocer en 2015 por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La baja calidad de vida, aún más marcada cuando ocurrió la tragedia, llevó a que muchos de sus residentes se establecieran en zonas de peligro, como el cauce del Río Blanco. ¿Por qué murió tanta gente? Óyeme, primero, porque en la parte de Haití, que es donde está la mayor cantidad de muertos en esta zona alta, la población se había ido acumulando en la zona próxima y a veces directamente sobre los cauces. De hecho, uno de los poblados que perdió la tercera parte de las casas y se habla de que ahí pudo haber habido más de 1.000 muertos, que es otro detalle sobre la desgracia. Todas las estadísticas varían. Para esa época, el país atravesaba un periodo de sequía. El sábado anterior al día de la tragedia, se registraron las primeras lluvias en la región,
lo que comenzó a saturar el suelo. Ya con la pequeña lluvia del sábado se habían saturado, se habían llenado algunos de los canales que estaban muy porque aquí tú, en la escala de este mapa tú no lo notas, pero estas pequeñas hendiduras son simplemente cuencas en B, muy profundas, tipo de cañones, y ahí en algunos lados el arrastre de sedimentos, de partículas sólidas, de basura, terminó represando y rompe y continúa por este curso. Mira, aquí en este lado, el INDRI había hecho un pequeño canal derivador para mandar agua para riego y para ciertas cosas, pero un canal pequeño. Esto se lo lleva y a enorme velocidad, esto camina un espacio de alrededor de apenas 3.5, 4.5 kilómetros en un tramo aquí, bajando más de 350 metros de altura. O sea, eso es un asunto casi vertical, con una enorme aceleración y una gran capacidad destructiva. De acuerdo a un informe realizado por el experto en meteorología Antonio Coco Quesada, la tarde del domingo llovía tímidamente en la ciudad de Jimaní, por lo que la altura pluviométrica solo alcanzaba los 10 milímetros, valores que califica como normales de los aguaceros tropicales. Sin embargo, entre las 8 de la noche del domingo y la misma hora de la mañana del lunes se acumularon más de 220 milímetros, un valor que asegura en su escrito fue extremadamente alto. Para que usted tenga una idea, la lluvia promedio de un año en Jimaní no llega a 800 milímetros, lo que significa que en menos de 12 horas cayó más de la tercera parte de la lluvia que se produce en todo el año. Por la inclinación de la cuenca, el agua bajaba desde unos 350 metros de altura con una enorme aceleración y capacidad destructiva. Yo hice un cálculo de la velocidad con que se movía el agua dentro de ese cañón de Río Blanco y estamos hablando de que el agua se movía casi con 2 kilómetros por minuto, con una velocidad muy alta, sobre todo considerando que arrastraba agua y lodo, que es mucho más el impacto cuando llega el agua mezclada con lodo, la fuerza es mucho mayor. Cuando tú ves la altura de la cuenca que lo está alimentando, la velocidad a la que baja el agua, lo cual es un indicador del estado de sanidad de una cuenca. O sea, en una cuenca sana, el agua cae, la vegetación la retiene, la infiltra y la cede lentamente. Incluso para la cantidad de agua que cayó, si la cuenca hubiera estado sana, aunque de todas maneras iban a registrarse algunas inundaciones abajo, jamás hubiera ocurrido lo que ocurrió. O sea, lo que ocurrió tiene que ver con el terrible deterioro ambiental de una cuenca totalmente desnuda. Fíjate que el agua sigue, aquí hay un barrio, La 40. La 40, que es lo primero que golpea el agua y se lleva muchísimas casas, las inunda, las llena, pero incluso toda esta área queda bajo inundación. Si tú busca algún video o una foto de ese entonces, tú verás el nivel que se explayó y que hubo un sitio que te parecía un mar, porque toda esta agua va hacia el lago Enriquillo. La vegetación tiene una influencia en hacer que la lluvia, una vez toca la superficie del terreno, se infiltre cuando hay vegetación. Y ya el agua infiltrada se mueve más lentamente hacia los ríos. Pero cuando no hay vegetación, entonces escurre sobre la superficie a velocidad libre, ¿no? Y aumenta mucho la velocidad. Por eso estos fenómenos torrenciales son catastróficos en la zona donde la falta de cubierta vegetal tiene una gran influencia sobre el movimiento del agua. En una visita que hicimos al lugar, encontramos que una gran parte de este continúa deshabitado y aún permanecen algunos escombros de la época, como grandes piedras que fueron arrastradas por el agua. Esto aquí es parte de estos escombros que estamos viendo aquí. Estos escombros es de la casa número 40 del sector, como se le llama, las 40, por donde en sí pasó el río y a través de su desbordamiento y desastre que hizo, miren la situación como quedaron esas viviendas. Y esta parte que estamos viendo aquí adelante, toda esa área de ahí pertenecía a la 40. Una línea de vivienda que también el río se la llevó. Parte de los
los habitantes que tenían cada vivienda, algunos de ellos lograron sobrevivir, otros a través de la oscuridad y la lluvia, muchos cayeron en el vacío y fueron arrastrados por la fuerte agua del río. Por ejemplo, estos de aquí. Esto aquí también, como estamos observando, esto es parte de otra vivienda que fueron afectados. El propietario fue a salir de su vivienda a cerrar una puerta y hasta la fecha al lago Enriquillo fueron a desembocar. Ahí el que quería ver parte de sus familiares, muchos fueron encontrados ahí. ¿Usted me decía este camino? Este camino que estamos aquí, esta es la calle cuarta de las 40. Y miren la situación que la deja. Una situación muy precaria. Pero antes estaba asfaltado. Ah, sí, eso estuvo asfaltado. Todavía miren de quedan la parte del asfalto que estuvo. Sin embargo, en la zona, justo en la parte más afectada y en riesgo, también hallamos asentamientos humanos y la instalación de una dependencia de la Dirección General de Aduanas. Al consultarlos, difieren en la cantidad de habitantes que viven en esta zona de riesgo. Uno está aquí también tratando porque no hay posibilidad de vivir en otro lado. Porque ya casi aquí en Maní la casa ya se está hallando difícil para vivir. Entonces, por eso uno está por aquí en este lado. Mira, nosotros a cada rato los sacamos de ahí. Y esa gente son insaciables, los haitianos, en esa parte. Pero nosotros lo vamos a sacar, porque eso son en área protegida. Y estamos haciendo todos los mecanismos legales para poder hacer todo. Ahí lo que le falta es que siempre hay que darle mantenimiento a lo que es el cauce, porque el río siempre baja y trae mucha agua. Y entonces le hicieron un puente, le hicieron muros de gaviones. Es decir, que el cauce está hecho. Bien, pues si no hacen el cauce, se mete el agua para acá, para Jimaní. Entonces está eso ahí. Lo que hay que siempre darle el mantenimiento que no se está dando, entonces que se está llenando de sedimento de nuevo. Nosotros le pedimos también a las autoridades competentes, al presidente, a Obra Pública, que nos ayuden en eso, sacarle el sedimento al río Soliet para que no vuelva a pasar de nuevo lo que pasó en ese entonces. Porque nosotros no tenemos el mecanismo. Aquí no hay una pala mecánica, no hay un greda, no hay nada de eso. No tenemos equipo para eso. Esos equipos siempre lo tienen Obra Pública o la Dirección de Frontera, que el equipo ahora mismo están todos rotos, están todos inservibles, o el gobierno, que nos asignen algunos equipos para nosotros como ayuntamiento siempre darle su respectivo mantenimiento. Lo preocupante de este tipo de catástrofes naturales es que se pueden repetir en esta y otras zonas del país, por lo que cada vez se hace necesario trabajar con políticas que protejan el medio ambiente, que contemplen la recuperación de las zonas devastadas por los humanos y que estos, a su vez, les busquen soluciones que impidan asentarse en áreas de riesgo, tal como establece la Ley 64-00. En la vertiente de la Sierra de Neiva tenemos el río Panzo, que siempre yo, cuando comienza a llover sobre el territorio, cruzo los dedos, porque el río Panzo baja en dirección al centro del municipio de Neiva. Si un día, que no lo quiera el Señor, se estaciona una vaguada sobre el río Panzo, con la característica de la que pasó, y el río Panzo baja con caudales, como lo que pasaron en el Río Blanco, posiblemente vamos a repetir la tragedia, en este caso con Neiva. Tenemos en el caso de Asua, algo parecido con el río Jura, que ahora uno lo cruza en la mañana y si le llovió en la tarde ya lleva caudal. Entonces el río Jura, que todo el que va de Asua hacia San Juan o hacia Barahona lo pasa por la carretera, también baja con mucha pendiente de las estribaciones de la sierra de Ocoa sobre todo. Es un río seco. Tenemos ahí el Jura, tenemos el Tábara, que tiene esas mismas condiciones. Tábara. Hacia Neiva, ese está en Asua. Esos son dos ríos
que solamente llevan agua en tiempo de lluvia. Más hacia el oeste, entre Neiva, un municipio que se llama Villa Jaragua, ahí bajan bastante cauces de la Sierra de Neiva así seco. Villa Jaragua, hacia más al oeste está la Recubierta, que también baja muchos cauces secos que son al puerto. Y del lado de la Sierra de Bauruco está el caso de Duvergé y el limón de Jimaní. Para evitar eso, la primera medida debe ser en la cuenca alta, ¿no? Proteger la cuenca, la cubierta vegetal para atenuar el movimiento del agua. Eso es una acción necesaria, exactamente. Segundo caso, evitar que se construya, que se establezcan comunidades en el cauce seco de río, porque en cualquier momento son ríos dormidos, no son ríos como se dice en el argot popular, que dicen que hay ríos que han desaparecido. Los ríos no desaparecen, los ríos se quedan ahí en letargo hasta que le llueve en la cabecera. Desde que le llovió se activan de nuevo. Entonces cuando encuentran que le han obstruido su cauce, que le han invadido su cauce, viene la tragedia. Los sobrevivientes de esta tragedia hoy residen en 2 proyectos de viviendas que le construyeron el Estado y una institución sin fines de lucro. Pero más que recordar esta tragedia, buscamos hacer conciencia para evitar que este tipo de casos se sigan presentando en el país. Para ello hace falta una política de ubicación de las comunidades en zonas próximas a cauces secos y destinar más recursos a la preservación de nuestro medio ambiente, en especial en nuestras cuencas. Hacer las cosas, construir, soñar y con esos sueños mejorar la calidad de vida del otro también da satisfacción. Las estancias infantiles para mí será vital. Es una obra que ha empezado el presidente Medina, yo quiero completarla a nivel nacional. Al regreso en nuestro segmento Protagonistas, hablaremos con un hombre que usted debe conocer más a fondo, pues aspira a dirigir el país. Francisco Domínguez Brito estará con nosotros hablando sobre su vida, su ideología política y de las cosas que le gusta hacer. No se vaya.